Hablemos del tema de residuos nucleares. Es una de las cosas que más sale cuando hablamos de la nuclear y lo que hace que mucha gente esté en contra. ¿Cómo de peligroso es esto? ¿Cómo se gestiona? ¿Y hay motivos realmente para tener alarma respecto a la nuclear? Mira, hice un cálculo sobre los residuos radiactivos, porque, claro, la gente piensa que es un volumen extraordinariamente grande, ¿no? Vamos a clasificar primero los residuos radiactivos sólidos, que son los que nos preocupan a la gente, ¿no? Tenemos residuos de baja actividad, y muy baja incluso, residuos de media actividad y residuos de alta actividad. Los residuos de baja, muy baja o media actividad son residuos que vienen de muchos ámbitos, no solo de la energía nuclear, por ejemplo, de los hospitales, de centros de investigación, de diferentes industrias que generan esos residuos que se utilizan, porque en toda la industria se utilizan isótopos radiactivos para muchos ámbitos, especialmente la medicina, ¿no? Esos residuos se almacenan todos en un almacén que tenemos centralizado en Córdoba, en el Cabril, ¿vale? ¿Y quién paga esa gestión de esos residuos? Los que los generan. Está legislado en España que quien genera los residuos radiactivos es quien paga por la gestión de esos residuos, ¿vale? Hasta ahí eso está claro, funciona muy bien, no hay controversias y eso lo tienen todos los países del mundo prácticamente, incluso países que no tienen centrales nucleares tienen un residuo, o sea, una central o sea, un almacén de ese tipo, porque generan también residuos en sus hospitales. Sí, pero que no es de energía nuclear, es de a lo mejor de un propio hospital. Exactamente, pero también hay centrales nucleares. En las centrales nucleares también generamos residuos de media baja. Ropa, por ejemplo, que se contamina, no se puede descontaminar, herramientas que están contaminadas, también llega un momento que se envidonan y se almacenan en ese almacén. Son residuos que van a dejar de ser radiactivos en una serie de décadas, es decir, 20, 30, 50, 100 años ya no serán radiactivos. Por eso son de baja actividad y tienen relativamente poca duración, es decir, dejándolos en un lugar, en superficie o en semi-enterrados, pero en un lugar concentrado durante 30, 40, 50 años, prácticamente ya todos ya dejarán de ser radiactivos. Entonces, bueno, ahí no hay demasiado problema social y una vez que se explica, todo el mundo entiende que una sociedad genera residuos y los tiene que almacenar. El otro aspecto son los residuos de alta actividad. ¿Eso qué es? El combustible usado de los reactores nucleares. Es decir, una vez que el combustible lo ha pasado, en el caso de las centrales españolas, en torno a 4 años y medio dentro del reactor, ya no tenemos tecnología en nuestros reactores para sacarles más energía, a pesar de que solo le hemos aprovechado el 5% de su energía. Luego, si quieres, podemos hablar de ese. Si te acuerdas y luego me lo repreguntas, te puedo decir qué pasa con ese 95% restante, porque eso es muy interesante. Solo hemos sacado esa energía, pero ya no tenemos tecnología para sacarle más en nuestros reactores y entonces convertimos eso en un residuo y ese residuo lo tenemos que gestionar. ¿Cuánto tiempo va a ser radiactivo? Pues en torno a 100.000 años. Va a ser radiactivo durante muchísimo tiempo. ¿Es un volumen muy grande? Pues mira, en España hemos llegado a tener 10 reactores nucleares, ahora tenemos 7, los 7 más potentes, los otros más pequeños. Durante 45 años tenemos energía nuclear en España. Esos 10 reactores, si juntáramos todos los residuos generados, cabrían en un cubo de 13,5 metros de lado. ¿Vale? Eso es un edificio pequeño. Todos los de España de toda la historia. O sea, es un volumen razonable. Si además te digo que para protegernos de esos residuos lo único que necesitamos es soluciones de baja tecnología, que es un blindaje, acero inoxidable, en una atmósfera de helio, blindado y además con un recubrimiento de hormigón, hormigón armado. Eso es lo único que necesitamos para poder estar tranquilamente merendando al lado de un contenedor de ese tipo, ¿no? Hombre, pues una vez que conoces eso y que has estado al lado de esos contenedores y que ves que estás totalmente seguro y que llevas un dosímetro y que tienes la misma dosis que 200 metros más para allá, pues puedes estar muy tranquilo que sabemos cómo gestionar esos residuos reactivos, los estamos gestionando con seguridad y luego ya está el tema político, ¿no? De que deberíamos tener un almacén centralizado y no lo tenemos por motivos políticos y tenemos un almacén en cada central. Bueno, eso es otro tema, daría para otra pregunta, ¿no? Pero que la solución está, es una solución estandarizada en todo el mundo y además con unos estándares muy precisos y con inspecciones de organismos internacionales. Me has dejado con curiosidad el otro del 95%. Cuéntamelo porque... Pues sí. Precisamente cuando se diseñaron los reactores nucleares, lo que se aprovechaba era fisionar, como te decía, el uranio 235. Y la proporción que teníamos es entre el 3 y el 5%. Básicamente eso es casi todo lo que fisiona. Pero en los reactores como los españoles hay una parte del otro uranio que, aunque no fisiona, captura el neutrón, se convierte en otro elemento químico y se acaban convirtiendo en el plutonio, el famoso plutonio. ¿Vale? Ese plutonio también fisiona. El plutonio 239 fisiona también y también produce energía.
Eso hace que pasemos del 4 al 5% de aprovechamiento. Pero a alguien se le ocurrió, eso que te estoy diciendo es, oye, ¿y podríamos diseñar un reactor que fuera produciendo plutonio constantemente de todo el uranio que hay? Porque como el 95% es uranio 238, ¿por qué no conseguimos que este vaya capturando, vaya produciendo plutonio y tenemos 20 veces más energía? Bueno, 5 por 20, pues tenemos 100, el 100%. Pues eso se empezó a desarrollar en los años 70 ya. Joder. O sea, los primeros reactores experimentales de esta tecnología ya se empezaron a desarrollar en esa época, los años 20, pero los años 70. ¿Pero qué pasó? Pues que la tecnología no estaba de todo madura, el uranio era muy fácil de conseguir, la tecnología para los otros reactores ya la teníamos y no fue una prioridad. Pero hoy en día, en la época en la que estamos, en la que ya se recicla todo más, en la que hay un esfuerzo por aprovechar, sacar el jugo a todos los recursos que tenemos y reciclarlos, y eso está bien, pues hemos pensado, oye, si tenemos aquí un residuo, ¿por qué no lo convertimos en un recurso? ¿Por qué no desarrollamos técnicas industriales para aprovecharlo? Francia lo está haciendo. Francia aprovecha ya el 30-35% de la energía del combustible, porque lo hace industrialmente, fabrica un nuevo tipo de combustible que se llama MOX, óxidos mixtos de uranio, y además lleva plutonio, y eso lo meten en sus reactores convencionales como los españoles, y aprovechan la energía, ¿no? Hay otra tendencia que lo está haciendo Rusia y lo está haciendo China, que son países muy avanzados en tecnología nuclear, que es ¿por qué no lo hago en el propio reactor? Y entonces meto el combustible o meto los residuos y eso está funcionando durante 30 años, ininterrumpidamente y produciendo plutonio. Es decir, es un reactor que produce su propio combustible, él lo fabrica y lo va consumiendo al mismo tiempo, porque aparte de producir plutonio, va fisionando el plutonio. Bill Gates está desarrollando, bueno, ya lo tiene desarrollado, está empezando a construir un reactor nuclear que tiene esa capacidad en Wisconsin. Está ya en fase de construcción. Es una empresa que se llama TerraPower, que es de Bill Gates, con esa misma tecnología también, ¿no? Diferencia entre fisión y fusión, que esto se habla mucho de ello. La fusión es como la maravilla de que se quiere conseguir. Explícanos un poco la diferencia entre las dos. Bueno, lo que hemos hablado hasta ahora es la fisión, es romper núcleos pesados, fisionar, ¿no? Lo contrario es fusionar. ¿Qué es la fusión? Pues unir núcleos. Claro, núcleos pesados es muy complicado porque tienen cargas positivas, los protones son positivos, los neutrones son neutros, pero los protones son positivos, entonces juntarlos costaría muchísimo. Y entonces lo que se hace es con núcleos muy ligeros. Si son más ligeros, pues tienes menos energía de repulsión, ¿no? Y entonces lo que se está intentando es imitar lo que ocurre en las estrellas. Todas las estrellas que conocemos, todas, y seguramente las que no conozcamos también, por supuesto, y además el Sol también, que es una estrella, son reactores nucleares de fusión. Ahí se está produciendo fusión nuclear. Ese es el origen del calor del Sol y de la radiación que produce. Estamos uniendo núcleos ligeros de hidrógeno, que es el elemento químico más ligero de la naturaleza. El problema es que necesitamos temperaturas muy altas, de millones de grados Celsius, ¿vale? Estamos hablando de en torno a 15 millones de grados Celsius. Necesitamos unas condiciones que no las tiene el Sol. El Sol tiene una gravedad muy grande, una masa muy grande, por lo tanto la fuerza de gravedad es muy grande y una presión muy grande. Nosotros no tenemos esas mismas condiciones porque no tenemos la misma fuerza de gravedad y necesitamos temperaturas mucho más altas, 10 veces más altas que en el Sol. Eso es lo que se está intentando conseguir en el mundo, es desarrollar reactores de fusión que fusionen dos tipos de hidrógeno para que sea más sencillo. No es hidrógeno normal, sino que es el hidrógeno normal es el protio, pero está el deuterio y el tritio, que son dos isótopos del hidrógeno. El deuterio es famoso por el agua pesada. Cuando se habla de agua pesada es deuterio, está en el agua del mar, no es radiactivo. Y el tritio sí, el tritio es ligeramente radiactivo. Bueno, pues fusionando estos dos conseguiríamos un residuo que se llama helio, que es un gas noble, que no es tóxico ni es peligroso. Y ese sería el residuo de esa fusión nuclear. Entonces, hay muchos proyectos en el mundo, más de 300 equipos de investigación trabajando en la fusión nuclear. El mayor proyecto está en Francia, es el ITER, es un reactor termonuclear experimental que se está desarrollando con inversiones en todo el mundo. España también participa. Pero lo que es una pena es que la inversión que se está haciendo no es suficiente y por eso tiene muchos retrasos, ¿no? Básicamente, para que te hagas una idea, está costando unas 9 veces menos que el Mundial de Fútbol de Qatar, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, ¿no? O sea, que con el Mundial puedes construir 9 reactores ITER, ¿no? Con todos los sobrecostes que ha tenido.
Es una pena, porque yo no digo que haya que dejar jugar a fútbol, ¿no? Pero a lo mejor si inviertes un pelín menos en un estadio un poquito menos grande, ya consigues tener la solución energética de la humanidad. No, y que además no es tampoco una cantidad que a nivel de Estado sea una barbaridad. Decir, Dios mío, tenemos que ajustar el presupuesto para hacer esto. 25.000 millones de euros es lo que cuesta el ITER, ¿no?